Vamos a hacer un recuento del capítulo 3, que fue lo último que estuvimos estudiando. Y que pues, era lo que estaba pendiente, como quedamos en que íbamos a hacer el parcial, el segundo parcial, la evaluación del segundo corte, cuando se metió lo del paro. Entonces, voy a hacer un recuento de capítulo 3 y al final pues, a desarrollar, preparé dos ejercicios para desarrollarlos acá, para ir ambientando nuevamente. Entonces, mire, el capítulo 3 tiene que ver con estimación por intervalos, estimación de parámetros por intervalos. Ese es el capítulo 3, estimación por intervalos. Vamos a revisar los conceptos preliminares. Primero está la definición de lo que es un intervalo aleatorio. Aquí, prendo este lápiz. Intervalo aleatorio. La definición dice que no es más que un intervalo donde los límites, donde uno o más límites o uno de sus extremos es una variable aleatoria. Eso es lo que es un intervalo aleatorio. Es un intervalo para el cual alguno de sus extremos o ambos es una variable aleatoria. Eso es lo que es un intervalo aleatorio. Pero a nosotros nos interesa en particular de estos intervalos aleatorios los que se conocen como intervalos de confianza, y esa es la definición 3.1.2. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo se define un intervalo de confianza? Bueno, tenemos una muestra aleatoria de una población que tiene cierta función de densidad parametrizada por teta. ¿Sí? Parámetro. Teta es un parámetro. Ese parámetro es el que es de interés o alguna función de las componentes de ese vector de parámetros. Por lo general, en lo que nosotros estamos estudiando, ese teta es un número real, pues las distribuciones tienen un solo parámetro, pero hay situaciones donde este teta es un vector y ese se le conoce como vector de parámetro, y el objetivo es estimar alguna función de las componentes de ese vector. O si es un número, pues si es una distribución uniparamétrica, pues simplemente a veces nos interesa estimar a teta o estimar alguna función de teta. Entonces tenemos dos estadísticas, una estadística T1 y una estadística T2, con una condición. Primera condición, mire, es que T1 siempre debe ser menor que T2. Primera condición. Bueno, acá lo expresan en términos de probabilidad, pero es equivalente a decir, aquí lo que me está diciendo es, mire, T1 es menor que T2 con probabilidad 1. Es decir, es seguro, lo que estamos diciendo acá es seguro que T1 es menor que T2. ¿Por qué esta condición? Bueno, porque tú no puedes tener un intervalo donde el límite inferior sea más grande que el límite superior, ¿no? Porque por definición un intervalo
se necesita que el límite inferior del intervalo sea menor que el límite superior del intervalo. Entonces, por eso se impone esta condición. Es decir, no podemos correr el riesgo de que T1 sea más grande que T2, porque si no nos quedaría cruzado el intervalo, nos quedaría algo ahí absurdo, ¿no? Un intervalo cuyo límite inferior sea más grande que el límite superior, no puede ser. Entonces, por eso es que se impone esta condición. La condición es que tenemos seguro que T1 siempre es menor que T2. Listo. ¿Y qué tenemos adicionalmente? Una función de teta. Una función de teta, que es el vector de parámetros. ¿Sí? Bueno, con la condición de que esta R de teta sea una función real. Es decir, este R de teta no es un vector. Ojo, teta podría ser un vector. Teta podría ser un vector. ¿Sí? El vector de parámetros. Es decir, es posible que sea una distribución cuyo vector de parámetros tenga más de una componente, ¿no? Pero lo que no puede ser un vector es R de teta. R de teta sí tiene que ser un número real. Un número real. Una función paramétrica, una función de los componentes de ese vector de parámetros. ¿Sí? Dice, una función cuyo recorrido es el conjunto de los números reales. Es decir, esta R de teta es un número real. ¿Bien? Entonces dice, el intervalo aleatorio, mire, formado por T1, T2, se dice que se denomina un intervalo de confianza, un intervalo confidencial para R de teta de este nivel de confianza, 100 por 1 menos alfa por ciento. Este alfa es un número entre 0 y 1. Por eso este producto va a ser un número entre 0 y 100. Alfa también es un número entre 0 y 1, pero es más cercano a 0 que a 1. Los valores usuales para alfa es 0.1, 0.05 y 0.01, siendo 0.05 como que el valor estándar, el valor por defecto, que nos daría un intervalos al 95%. O sea, si alfa es 0.05, esto nos da 95%. ¿Sí? Bien, entonces se dice que este intervalo aleatorio es un intervalo de confianza. A este nivel de confianza si se cumple esta condición, que la probabilidad de que la función que estamos estimando esté dentro de ese intervalo, la probabilidad de que la función que estamos estimando está dentro del intervalo aleatorio sea precisamente 1 menos alfa. Y dice, probabilidad que no depende de teta. Eso es importante. Mire, probabilidad que no depende de teta. Es decir, esta probabilidad, al calcularla, no puede quedar en función de teta. No puede quedar ninguna componente de teta por ahí en esa, en el cálculo de esta probabilidad. Pues, la razón es sencilla, es obvia. Es que estamos estimando a R de teta, una función del vector de parámetro. Entonces, esa probabilidad no puede quedar en términos de lo que yo voy a estimar. No puede ser. Bien, entonces, mire dos condiciones para que un intervalo aleatorio sea un intervalo de confianza. Primero, que sea efectivamente un intervalo, es decir, que la componente, la límite inferior del intervalo sea menor que el límite superior, con probabilidad 1. Y la segunda condición es que la probabilidad de que la función que estoy estimando esté entre esos dos valores sea precisamente 1 menos alfa. ¿Bien? Y esa probabilidad no puede depender de teta. No depende de teta. Bien, mire.
algunas definiciones para darle nombre a estos términos. Mire, T1 y T2 se le conocen como límites de confianza. O sea, a T1 se le conoce como límite de confianza inferior, a T2 se le conoce como límite de confianza superior. ¿Sí? Y al valor 1 menos alfa, que aparece acá, a ese valor 1 menos alfa, se conoce como nivel de confianza. Nivel de confianza o nivel confidencial del intervalo. Bien. Entonces, mire, ¿qué es una estimación por intervalo? ¿Qué es una estimación por intervalo? Entonces, miren la definición 3.1.14. Dice, bajo las condiciones de la definición anterior. Mire, dice, el intervalo T1, T2. Note que aquí esto está en minúscula. Importante eso. Eso nos dice mucho. Esto está en minúscula, ya no está en mayúscula. Este intervalo ya no es aleatorio. Este de acá sí es un intervalo aleatorio. Este es un intervalo aleatorio porque T1 y T2 son variables aleatorias. ¿Listo? Pero en la definición 3.1.4, este T1, T2 minúscula ya no es un intervalo aleatorio. Dice, es un intervalo particular. ¿Sí? Es un intervalo particular del intervalo de confianza. Eso. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere a que ya fuimos a la población de interés, tomamos la muestra aleatoria y hemos reemplazado en estas dos estadísticas, en la fórmula de estas dos estadísticas, hemos reemplazado los valores muestrales y con esa fórmula hemos calculado estos dos valores T1, T2. Son valores fijos. Ya. Son realizaciones de las variables aleatorias T1 y T2. Sí, eso es un intervalo particular. Ya es un intervalo de números. Es un intervalo numérico. No es un intervalo aleatorio. Ya estos son dos numeritos. Entonces, a ese intervalo particular que viene de esta fórmula evaluada en los valores muestrales es lo que le denominamos estimación por intervalo al 1 menos alfa 100% de confianza para R de teta. Estimación por intervalo del 1 menos alfa por 100% de confianza para teta. Ojo, es un intervalo numérico particular que se obtiene a partir del intervalo aleatorio reemplazando los valores muestrales aquí en esta forma. Bien, eso básicamente es la definición de intervalo de confianza y lo que es una estimación por intervalo para un parámetro o para una función paramétrica. Bueno, la definición 3.1.5 nos da la definición de un intervalo de confianza unilateral. En este caso, unilateral. En el primer caso, bueno, aquí da ambas. No, perdón, da unilateral inferior, intervalo de confianza unilateral. Hay unilateral inferior y unilateral superior. Acá está. Bueno, hay intervalo de confianza unilateral y entonces dependiendo de si lo que se requiere es el límite inferior del intervalo, entonces se le conoce como intervalos de confianza unilateral inferior.
y si lo que interesa es el límite superior del intervalo, entonces se le conoce como intervalos de confianza unilateral superior. Las condiciones son las mismas y la definición prácticamente es la misma. Nótese que acá nos dice para que este intervalo, mire, este intervalo de esta forma, mire, ojo, este beta ya no es una variable aleatoria, es un número fijo, es un número, pero esto sí es una variable aleatoria, por lo tanto esto es un intervalo de confianza, perdón, es un intervalo aleatorio, solo que eh, aleatorio es solo el límite inferior, ¿listo? Obviamente aquí este T1 debe ser menor que beta. Entonces, ¿cuándo es un intervalo de confianza, en este caso unilateral inferior? Cuando la probabilidad de que la función que estoy estimando esté en este intervalo es 1 menos alfa. Como en el caso también del intervalo bilateral. Y un intervalo de esta forma, mire, acá ahora lo que interesa es el límite superior del intervalo. Este es un número, no es aleatorio. Esto es una variable aleatoria con la condición de que la probabilidad de que la función paramétrica que estoy estimando esté en este intervalo es 1 menos alfa. Entonces, a eso se le conoce como intervalos de confianza unilateral. Puede ser inferior o puede ser superior. Hay situaciones donde a uno no le interesa, o por alguna razón no le interesa, o pierde interés conocer el límite inferior de algo. Por ejemplo, en el caso de prevalencia de enfermedades. Por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, el porcentaje de personas que padecen cierta enfermedad en una población va a estar entre 0 y un valor. No nos interesa tanto el límite inferior. Ojalá que sea 0, ¿no? Ojalá que no haya ningún infectado, pero sí es para algunas cuestiones de política pública en salud, sí es importante conocer cuánto es el porcentaje máximo de personas que padecen cierta enfermedad. Ahí en esas aplicaciones pierde sentido el límite inferior. Es más interesante, es más importante, es más útil conocer el límite superior, es decir, el porcentaje máximo de tal cosa. ¿Sí? Y por eso tiene sentido, pues, uno estimar, no, y uno dice, bueno, no, el porcentaje está entre 0 y tanto. ¿Sí? Y hay situaciones donde no interesa tanto el superior como el inferior. Por ejemplo, hay situaciones donde el inferior es el que yo necesito y el que me interesa. Situaciones, por ejemplo, de tiempos de vida, por ejemplo. Cuando hay un paciente, por ejemplo, y lo declaran, eso le llaman, en medicina le llaman la etapa de remisión. Es decir, una persona, por ejemplo, que le detectan un cáncer y es sometido a un tratamiento de quimioterapia o a algún tratamiento y lo declaran libre ya del cáncer. ¿Sí? Lo declaran libre del cáncer. Entonces remiten a esa persona, así le llaman los médicos, remisión, remiten a esa persona, listo, usted está libre. ¿Ah? Entonces a la investigación médica le interesa, bueno, desde el momento en que remiten al paciente, ¿cuánto es el tiempo de vida de ese paciente? Ojalá que se adquiera la inmortalidad, ¿no? Ojalá. Es decir, el límite inferior, el límite superior, ojalá que se vaya para más infinito en favor del paciente, ¿no? Pero a la investigación médica le interesa, por ejemplo, el tiempo mínimo de sobrevida de ese paciente. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. O el tiempo entre el momento en que lo remiten
y el momento en que se manifiesta nuevamente algún tumor, ¿no? Sí, entonces ahí nos interesa el límite inferior, ¿no? De ese evento. El superior no es tan importante, sino el límite inferior. O sea, ¿cuánto es el tiempo mínimo de vida? Ojalá que el máximo sea lo más grande posible, ¿no? No interesa, no interesa. No es de tanto interés como el tiempo mínimo. Y por eso es que se justifica tener intervalos de confianza unilaterales. Unilateral. Por ejemplo, la persona que desarrolla los ingenieros agrónomos. Los ingenieros agrónomos que desarrollan, por ejemplo, nuevas variedades con cuestiones de mejoramiento genético y esas cosas. Eh, por ejemplo, a él le interesa saber si mejoró el producto, mejoró la producción de esta variedad. Entonces, hay situaciones donde, pues, a él le interesa conocer el límite inferior, la producción mínima, a ver si está por encima de la producción promedio del cultivo o de la variedad bajo condiciones normales. Entonces, hay situaciones donde interesa uno de los dos límites, no interesan los dos por la misma pregunta de investigación, por el mismo objetivo de la investigación. Entonces, por eso se justifica solo uno de los dos límites. Hay veces donde se necesitan los dos límites. Bien, mire, un resultado importante acá es bastante importante, mire. Si tú consigues un intervalo de confianza para teta, entonces lo que dice este teorema, el teorema 137, lo que dice es, mira, si conseguiste un intervalo de confianza para teta y tienes una función 1 a 1, por ejemplo, funciones 1 a 1, la función exponencial, por ejemplo, la función exponencial, funciones 1 a 1, la función raíz cuadrada, funciones 1 a 1, la función logaritmo, funciones 1 a 1, la función de, por ejemplo, potencia de elevar al cuadrado, por ejemplo, x cuadrado. Entonces lo que dice este teorema es, mira, si tú tienes un intervalo de confianza para teta y tienes una función de teta, entonces basta con tomarle a los límites del intervalo para teta la función esa y ahí tienes un intervalo de confianza para r de teta. ¿Ya? Eso es lo que dice acá. Claro, hay que tener en cuenta una cosa. Si la función es creciente, ojo, la función tiene que ser 1 a 1, siempre. Pero la función 1 a 1 podría ser creciente o decreciente. Por ejemplo, una función 1 a 1 decreciente es la función 1 sobre x. 1 sobre x. Es una función decreciente. 1 a 1, bueno, si la vemos en la parte positiva, ¿no? En el eje positivo, la función 1 sobre x es una función decreciente. Mientras que la función logaritmo natural, recuerde la gráfica, logaritmo natural es una función creciente. Entonces, dependiendo si la función es decreciente o creciente, mire lo que dice acá. Si la función es creciente, ojo, monótona, 1 a 1, monótona, pero si es creciente, mire que aquí es simplemente tomar r del límite inferior y r del límite superior. Si la función es creciente. Pero si la función es decreciente, mire que acá se invierte la situación. El límite inferior para r de teta, en este caso es la función r evaluada en el superior. Mire que aquí está T2.
y acá es R evaluada en el inferior. Es decir, claro, por el efecto de que la función es decreciente. Ojo, con esto evitamos que me quede el límite inferior más grande que el superior. ¿Sí? Esa es la razón. Si la función es creciente, simplemente tome la función en cada límite del intervalo. Si la función es decreciente, tome la función en cada límite del intervalo, pero invierta, cruce eso. ¿Sí? Entonces, ojo, de esa manera tenemos entonces un intervalo de confianza para la función R de teta. ¿Sí? Más aquí, por ejemplo, si yo tengo esto, yo tengo, no sé, un caso típico es cuando uno tiene, por ejemplo, sigma cuadrado, ¿sí? En el caso de una distribución normal, sigma cuadrado. Entonces, un intervalo de confianza para sigma cuadrado está basado en la distribución de esta estadística. N-1 por S cuadrado sobre sigma cuadrado, la cual, bajo el supuesto de que la población es normal, tiene una distribución chi cuadrado con N-1 grados de libertad. A partir de aquí, se obtiene un intervalo de confianza. Bueno, se buscan dos valores. Aquí, vamos a... Esto... Vamos a desarrollarlo para ir recordando cosas y enseguida ilustro algo de ese ejemplo. Lo que viene a continuación es que ¿cómo hallamos intervalos de confianza? ¿Cómo es el método para encontrar intervalos de confianza? Bueno, es encontrar lo que se conoce como una variable pivote. ¿Qué es una variable pivote? Ojo, recordando, definición, lo que viene. Una variable pivote no es más que una variable aleatoria cuya distribución no depende, es una variable aleatoria que depende de la muestra y del parámetro, pero su distribución no depende del parámetro. Es la definición de variable pivote. Una variable pivote es una variable aleatoria que depende de la muestra y depende del parámetro o de la función paramétrica que quiero estimar, pero su distribución no depende del parámetro. Esta es una típica. Esta es una variable pivote típica. Mire que depende, esa variable depende de la muestra porque aquí está el S cuadrado, la varianza muestral, y aquí está el parámetro que quiero estimar, que es la varianza poblacional, pero la distribución de esto es chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Nótese que solo depende de los grados de libertad, que es n-1. La distribución, que es esta chi cuadrado, no depende del sigma, que es el parámetro que quiero estimar. Entonces, a esta es lo que se conoce como una variable pivote. Bueno, una vez tengo la variable pivote, vamos a hacerlo acá, y como conozco su distribución y esa distribución no depende de lo que quiero estimar, entonces yo puedo encontrar dos valores acá, de tal manera que en el centro de esa distribución me queda el nivel de confianza, ¿sí? Aquí me quedaría la mitad de alfa, acá me quedaría la mitad de alfa y encuentro estos dos valores. Aquí vamos a llamarle el chi cuadrado. En este libro creo que toman esa área hacia arriba, entonces este sería 1 menos alfa medio y este sería chi cuadrado alfa medio. O sea, simbolizando esto como lo que está aquí en el subíndice es el área en la cola hacia arriba. Ahora, en caso de que lo note de otra manera, lo cambiamos. Bueno, la anotación es lo de menos. Mire, lo que estamos simbolizando acá es
cuál es el percentil de la distribución de la variable pivote que me deja cierta área hacia arriba y cuál es el percentil de la distribución de la variable pivote que me deja cierta área hacia arriba, de tal manera que entre esos dos valores yo tenga el nivel de confianza que me están exigiendo para el intervalo. ¿Listo? La manera como se escogen estos dos valores garantiza que la probabilidad de que esa variable aleatoria, que es la variable pivote, esté entre esos dos valores es precisamente alfa medio. 1 menos alfa, perdón. Que es lo que exige la condición 2 para hacer un intervalo de confianza al 1 menos alfa 100%. ¿Qué es lo que me garantiza que esa probabilidad sea 1 menos alfa? La forma en cómo escojo estos dos valores. ¿Y cómo los escojo? Hombre, como yo conozco la distribución de mi variable pivote, que es esta, entonces yo me busco estos dos valores de tal manera que me garanticen esa probabilidad en el centro y se cumpla la condición. Listo. Miren, una vez tengo esto y una vez sé cuáles son estos valores, este y este, entonces yo lo que hago es reemplazo aquí esta variable por el valor de ella. Aquí es n menos 1 por el s cuadrado sobre sigma cuadrado, menor o igual que el valor del percentil de la chi cuadrado que deja alfa medio en la cola, y eso nos da 1 menos alfa. Ese método, jóvenes, ojo, definición, ese método se conoce como el método de la variable pivote. Recuerden, ¿qué es la variable pivote? Es una variable aleatoria que depende de la muestra y del parámetro o de la función paramétrica, pero cuya distribución no depende del parámetro. ¿Sí? Entonces, ¿en qué consiste el método de la variable pivote? En esto que estoy haciendo. Es conseguir dos valores que te garanticen la confianza en el centro de la distribución de la variable pivote y a partir de ella ahora aislar el parámetro en el centro. Aislar el parámetro en el centro y con operaciones válidas, obviamente, dejar el parámetro en el centro y obtener los límites. Y de esa manera obtengo yo la T1 y la T2. Mire, entonces para aislar el parámetro, necesito dejar sigma cuadrado aquí. Entonces, ¿qué hago? Ojo, tienes que hacer operaciones válidas acá. Esta probabilidad es equivalente, ojo, es equivalente a esto. Voy a multiplicar todo por 1 sobre n menos 1 por s cuadrado. Multiplico todo por 1 sobre n menos 1 por s cuadrado. Mire, así. Voy a hacerlo aquí. Voy a hacerlo aquí. Este sería la probabilidad chi cuadrado 1 menos alfa medio sobre n menos 1 por s cuadrado. Ahí estoy multiplicando por 1 sobre n menos 1 s cuadrado. ¿Sí? Menor o igual. Lo mismo acá, mire. N menos 1 por s cuadrado sobre sigma cuadrado sobre n menos 1 por s cuadrado. Miren, ahí se refleja por qué hice esa operación. Y lo otro es chi cuadrado, alfa medio, sobre, y estoy multiplicando por 1 sobre n menos 1 s cuadrado. Mire, este se va con este. ¿Listo? Y, ojo, la probabilidad no se ve afectada porque ¿por qué la probabilidad no se ve afectada? Porque tener esto es equivalente a tener esto siempre que la operación que hayas hecho aquí la hayas hecho bien. ¿Sí? Recuerden, mire, el s cuadrado es la varianza muestral, que es un número positivo. El n menos 1, pues uno tiene
n es el tamaño de la muestra, por lo tanto es mayor o igual que 1. Bueno, es mayor que 1, porque si no es mayor que 1 no se puede estimar la varianza. Entonces, el n es mayor que 1, por lo tanto esta cantidad es una cantidad positiva y cuando tú multipliques toda esa desigualdad por una cantidad positiva, la desigualdad se mantiene. O sea que el evento no se cambia, por lo tanto no cambia la probabilidad esta. ¿Sí? Pero aquí, mire que ya logré que esto me quedara así, vea. Me quede así. Aquí ya esto se va, esto se va, esto se va, y aquí me queda 1 sobre sigma cuadrado. ¿Bien? Listo. A mí no me mandaron a estimar a 1 sobre sigma cuadrado, me mandaron a estimar a sigma cuadrado. Entonces invierto, pero cuidado, cuando tú inviertes una desigualdad, o sea, tomas el inverso multiplicativo, tú puedes tomar el inverso multiplicativo de cada miembro de la desigualdad y la desigualdad se mantiene, ¿no? Pero ojo, cuando tú haces cuando tú haces la operación de tomar el inverso multiplicativo, que no es más que aplicar la función 1 sobre x, ojo, como esa función es decreciente, la desigualdad cambia de sentido. Entonces acá hacemos eso, pero teniendo en cuenta que aquí, mire, vamos a tomar el inverso multiplicativo, o sea, 1 sobre, ¿sí? Entonces aquí nos queda chi cuadrado 1 menos alfa medio. Ojo, la desigualdad cambia de sentido. Sigma cuadrado. Ojo, la desigualdad cambia de sentido. N menos 1 por S cuadrado sobre ese valor alfa medio. ¿Sí? Y mire, la probabilidad no cambia porque el evento no se ha alterado. ¿Sí? Bien, uno no acostumbra a escribir esas desigualdades de esa forma. Uno las escribe, voy a ponerla acá. Aquí. Entonces, uno la escribe de esta forma. Este primero, aquí quedaría así. Aquí quedaría la probabilidad n menos 1 por s cuadrado sobre chi cuadrado alfa medio menor o igual que sigma cuadrado menor o igual que n menos 1 por s cuadrado sobre el otro valor del percentil. ¿Bien? Y esa probabilidad sigue siendo 1 menos alfa. Mire, por lo tanto, aquí tenemos, jóvenes, aquí tenemos un intervalo de confianza. Vamos a ponerlo aquí. Al 1 menos alfa 100% para sigma cuadrado. ¿Sí? Para sigma cuadrado. Bien, mire. Ahí, aprovechando esto, precisamente traje a colación esto, ¿para qué? Para ilustrar lo que dice el teorema aquel. Por ejemplo, ahí tengo la estimación o estimación por intervalo para sigma cuadrado. Si me piden estimar por intervalo no a sigma cuadrado, sino a sigma, que es la raíz cuadrada de sigma cuadrado, entonces lo que dice este teorema, para el cual me salté acá, lo que dice este teorema, el teorema 317, es que, no, muy sencillo, mira, si ya tienes un intervalo para teta, entonces tienes
un intervalo para r de teta, donde r es una función 1 a 1, cualquier función monótona. Cualquier función, donde r es cualquier función monótona. Entonces, mire, lo que voy a aplicar ese teorema aquí. Mire, aquí tengo un intervalo de confianza para sigma cuadrado. Entonces me dice, mira, hállate un intervalo de confianza para r de teta igual a raíz cuadrada de teta, donde precisamente ese teta es sigma cuadrado. Entonces, mire, en este caso la raíz cuadrada es una función monótona, es decir, es una función 1 a 1, y además es una función creciente en la parte positiva, ¿no? La función raíz cuadrada es una función creciente. Es decir, a medida que crece x, crece raíz de x. Es una función creciente y monótona. Entonces, lo que dice el teorema es sencillo. Mira, el teorema dice esto. Voy a copiar esto. Dice, aquí tienes un intervalo para... Dice, ahí tienes un intervalo para sigma cuadrado. Entonces, voy a traérmelo, voy a abrir otra página aquí. Dice, ahí tienes un intervalo para sigma cuadrado. Ah, entonces, como la función raíz cuadrada es una función monótona y además es creciente, entonces es muy sencillo. Mira, tómale raíz cuadrada a esto y tómale raíz cuadrada a esto y tómale raíz cuadrada a esto y ahí tienes un intervalo de confianza al 1 menos alfa por 100% para, ahora no para sigma cuadrado, sino para sigma. Es un intervalo de confianza para sigma. ¿Sí? Eso es lo que dice ese teorema. Eso es lo que dice ese teorema. ¿Sí? Eso es lo que dice ese teorema. ¿Listo? Raíz cuadrada. Si tienes un intervalo de confianza para sigma cuadrado, entonces tienes un intervalo de confianza para la raíz de sigma cuadrado, que es sigma. ¿Sí? Simplemente aplicando la función a los límites del intervalo original. Obviamente, tienes que tener cuidado. Si la función que estás tomando es creciente, se deja en el mismo orden. Pero si la función es decreciente, hay que invertir. Hay que invertir. Bien, eso es lo que dice el teorema, entonces, y ahí está un ejemplo ilustrado ahí, y enseguida ilustramos lo que es el concepto de variable pivote. Bien. Bueno, mire, entonces ya les comentaba algo de lo que es el método de la variable pivote para hallar intervalos de confianza. Mire, aquí está la definición. Dice, tengo una muestra aleatoria de una población con función de densidad de f sub x de x teta y tengo una función q que depende, ojo, mire, la función q depende del parámetro y de la muestra. Q, una función que depende del parámetro y de la muestra. ¿Listo? Dice, Q sub x se denomina una variable aleatoria pivote para el parámetro teta, si que, si la distribución de Q sub x no depende de teta. Si la distribución de Q sub x no depende de teta.
Ojo, la función depende de teta y de la muestra, pero su distribución no depende de teta. Entonces, a esa función, a esa variable, se le conoce como variable pivote. Todavía a estas alturas al cuarto semestre de estadística, hay personas que confunden a la variable con su distribución. Recuerden, una cosa es la variable y otra cosa es la distribución de la variable. Aquí, en este caso, la variable aleatoria está en función del parámetro o del vector de parámetros que quiero estimar y en función de la muestra, pero su distribución no depende de ese parámetro. Y aquí tenemos unos ejemplos. Mire, en el caso normal, en el caso de la distribución normal, desde chiquito, de por allá, desde el primer semestre, Fundamentos de Probabilidad y Estadística 1, para los que tuvieron la dicha y la fortuna de verlo con este pecho, les vengo hablando de la distribución de la media de la muestra, de la media de una muestra aleatoria tomada de una población que tiene distribución normal. ¿Sí? Desde chiquitico les vengo hablando de eso. Recordemos esto, que la media basada en una muestra de tamaño n de una población que es normal, sigue una distribución que es normal con la misma media de la población y una varianza que es sigma cuadrado sobre n. Al hacer la estandarización, obtenemos esta. Esa es la distribución de la media estandarizada. Esto uno le acostumbra a llamar una variable z, ¿no? Bueno, en algunas versiones la encuentra uno como sobre raíz de n, ¿no? Pero es la misma, eso simplemente está escrita de otra forma, ¿no? Pero es la misma, ¿sí? Listo, mire, esta es una variable, que depende del vector de parámetros que tiene a teta y a sigma. A teta y a sigma cuadrado. Y depende de la muestra, porque mire que aquí está la muestra en términos de la media, ¿no? Recuerde que esta media es la suma de los valores en la muestra dividido n. Entonces mire que esta variable depende de la muestra y depende de teta, del vector de parámetros. Pero su distribución es una normal estándar. Su distribución es una normal estándar. O sea, esta variable se distribuye normal 0, 1. Mire que la distribución es perfectamente conocida. Se conoce su media, que es 0, y se conoce su varianza, que es 1. Por lo tanto, la distribución no depende ni de teta ni de la varianza, ni de la media de la población, ni de la varianza de la población. Entonces, esta variable aleatoria clasifica como variable pivote para estimar, puede ser a teta o a sigma. Bueno, esta se utiliza para estimar a teta por lo general, ¿no? Se asume que se conoce el sigma y se usa para estimar teta, la media de la población. Ese es un ejemplo claro, típico de una variable pivote. Ojo, una variable que depende de la muestra y del parámetro, pero su distribución no depende del vector de parámetro o de la componente del vector de parámetro que se quiere estimar. Aquí tenemos otra, en el caso de que no se conozca sigma, usamos esta variable pivote. Esta es la desviación estándar muestral. Este es el parámetro teta, que es la media de la población. La media de la población. Y en este caso, sigue una distribución T con n-1 grados de libertad. Nótese que depende del parámetro y de la muestra. Aquí está la muestra y aquí está la muestra. ¿Sí? Es una función del parámetro y de la muestra, pero su distribución es T con n-1 grados de libertad. Si tú conoces a n, está perfectamente determinada la distribución
de esa variable aleatoria. Por eso a esta variable Q sub X se le conoce como una variable pivote. Variable pivote. Mire, el que acabo de usar ahora, mire, la variable pivote que acabo de usar ahora. Esta. Sí. Mire, para estimar a sigma cuadrado. Depende de la muestra. Aquí está la muestra. Depende de sigma cuadrado, parámetro que quiero estimar. ¿Sí? Otra forma de escribirla es esta. Y mire que la distribución de ella, la distribución de esa variable aleatoria, solamente depende de n, que es el tamaño de la muestra. ¿Sí? Tiene una distribución chi cuadrado con n menos 1 grados de libertad. Entonces, esa es una variable pivote para estimar, en este caso, a sigma cuadrado. Bien, entonces, lo que le ilustré hace un ratico es, una vez tienes la variable pivote, una vez tienes una variable pivote, entonces lo que sigue para construir el intervalo de confianza y poder hacer la estimación por intervalo es conseguirme las constantes A y B que garanticen ese nivel de confianza que me está pidiendo, el nivel de confianza con que me están pidiendo que estime al parámetro, ¿no? Entonces, ojo, tengo que conseguirme la constante A y la constante B de tal manera que se garantice esa probabilidad. A y a B las puedo conseguir porque recuerde que Q sub X es una variable aleatoria cuya distribución no depende del parámetro que se quiere estimar. Por lo tanto, yo voy a poder encontrar a y a B. O sea, no tengo ningún impedimento para encontrar a y a B, porque la distribución de esta variable no depende del parámetro que quiero estimar. ¿Sí? Es una variable pivote. ¿Listo? Pero mire, aquí dentro de esta función, recuerde que ella depende de la muestra y del parámetro. O sea que de alguna manera aquí en Q sub X está el parámetro. Entonces, el método de la variable pivote que acabo de ilustrar ahí para estimar a sigma cuadrado consiste en conseguir la constante A y la constante B que me garanticen esta probabilidad y después empezar a hacer transformaciones equivalentes aquí dentro, de tal manera que yo aísle al parámetro de aquí, ¿no? Recuerde que aquí debe estar el parámetro de alguna forma. El parámetro o la función paramétrica que quiero estimar está representado aquí por la fórmula la forma que tiene Q sub X. Entonces, la idea del método de la variable pivote es transformar hasta que lleguemos a esa forma. En el centro dejo a R de teta, que es lo que quiero estimar, y lo que me queda en los extremos serían los límites del intervalo de confianza. El cuidado que hay que tener aquí es que las operaciones que vayas haciendo para llegar de aquí a acá sean operaciones válidas, bien hechas, porque si no, dañas todo eso. ¿Sí? Bien. Aquí sigue un ejemplo. Ejemplo 3, 2, 4. El último video está bien explicado este ejercicio, este ejemplo que está aquí, yo lo expliqué. O sea, aquí está desarrollado y yo lo expliqué y eso se encuentra grabado yo por ahí les recuerdo el enlace al video donde está la explicación de este ejercicio. Y ahora lo que quiero es aprovechar el tiempo para hacer otro ejercicio. Aprovechar el tiempo para hacer este otro ejercicio. Bueno, pero antes de hacer otro ejercicio,
la dificultad grande que uno tiene cuando va a estimar por intervalo es conseguir la variable pivote. Es decir, si a ti te dan la variable pivote, eso es pan comido, no hay problema. Si te dan la variable pivote y con su distribución, entonces lo que sigue es cuestión meramente de cálculo, meramente de matemática, ¿sí? Una vez tienes la variable pivote y conoces su distribución, lo demás es mero cálculo, mero cálculo. Despejar para aislar a la función paramétrica en el centro y lo que queda en los extremos es, te da los límites, ¿no? Entonces, la dificultad grande es encontrar la variable pivote. Bueno, este ejemplo, que yo siempre digo que esto no debería estar aquí como un ejemplo, sino como una sección, ¿no? Porque en realidad es algo bastante importante, bastante importante. Es lo que está acá, lo que dice acá, lo que desarrolla este ejemplo es que si tú tienes una distribución continua, es decir, la población de donde se extrae la muestra y la población que está parametrizada por ese parámetro que quiero estimar es de naturaleza continua, entonces yo tengo asegurado un método para encontrar variables pivote, ¿sí? Sin importar cuál sea la distribución, siempre que sea continua. Bueno, si las variables son discretas, no aplica, ojo. Por ejemplo, no, que una población binomial o una población de Poisson o una población hipergeométrica, ahí no es válido esto, porque esto es válido únicamente para distribuciones continuas, pero uno se consigue bastantes situaciones donde la variable que uno está registrando es de naturaleza continua. Entonces, mire, ¿qué es lo que dice esto? Dice que tú siempre podrás encontrar una variable aleatoria pivote haciendo una transformación de este estilo. Mire, dice, mire, partiendo del hecho de que si X es una variable aleatoria con función de distribución f sub X de X, ojo, mire acá, continua, ojo, continua. ¿Sí? Importante eso. Dice, mire ¿qué es lo que se hace? Es que a partir de esa distribución, tú te armas una nueva variable aleatoria. Mírela. Ojo, tienes una variable X que tiene esta distribución. Con esta distribución, tú te construyes una nueva variable aleatoria Y, que es la misma función de distribución, pero ojo, evaluada en X, pero nótese que aquí está mayúscula y acá está minúscula. Ojo con eso. Cuando yo evalúo a F en una variable aleatoria, ya esto se me convierte en aleatorio. A ver, les doy un ejemplo aquí. Por ejemplo, la uniforme. Si tú tienes una variable X, si X tiene distribución uniforme en AB, entonces sabemos que la distribución es así. X menos A sobre B menos A para X en A y B. O sea, por indicadora AB, X. O sea, si X está entre A y B, es eso. Si X está antes de A es 0, si X está después de B es 1. ¿Sí? Entonces, ojo, una cosa es esto. Mire que está en términos de X minúscula, que si yo reemplazo a X minúscula por un valor y reemplazo los valores de A y B, eso me da un numerito
Obviamente un número entre 0 y 1, que sería la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que ese valor, donde la estoy evaluando. Pero otra cosa es tenerla así. F mayúscula sub X en X mayúscula. En X mayúscula, que sería X mayúscula menos A sobre B menos A. Ojo, esto, el hecho de estar aquí, esta como una variable aleatoria, te le da la naturaleza aleatoria a eso. O sea, esto sería una variable aleatoria. Ya no es un número, es una variable aleatoria. Esta función, es decir, donde está el valor de X, tú pones la variable aleatoria X mayúscula. ¿Listo? Entonces lo que dice este resultado, ese resultado, lo que dice es que si tú construyes una variable aleatoria que se le está llamando Y, de esa manera, esa Y, bendita Y, tiene una distribución uniforme en 0, 1. Espera un momentico, me consigo un poquito de agua acá. 2 meses de inactividad, pues me están pasando facturas. Espera un momentico. Bien, entonces mire, lo que dice allá es que si tú construyes una variable aleatoria de esa forma, es decir, a partir de la función de distribución de la variable aleatoria X original, tú creas una nueva variable aleatoria Y igual a la función de distribución evaluada en la variable aleatoria X. Esa nueva variable aleatoria así construida tiene distribución uniforme en 0, 1. Ese es un resultado en probabilidad que se conoce como el teorema de la transformación integral. Teorema de la transformación integral. No es difícil demostrar ese teorema, no es difícil. De hecho, yo por ahí tengo un archivito donde está la demostración de eso. No es nada difícil. No es nada difícil. ¿Listo? Dice, tiene distribución uniforme en el intervalo 0, 1, esa nueva variable aleatoria. ¿Sí? Dice, dice que es posible entonces construir una variable pivote a partir de ese resultado. ¿Cómo? Bueno, mire, armamos la variable aleatoria de esta forma. Mire, en cada valor de la muestra, mire, la F mayúscula de XY, o sea, en cada valor muestral, yo aplico y creo esa nueva variable aleatoria que es una uniforme, ¿sí? En 0, 1. ¿Listo? Y mire, le tomo menos el logaritmo natural de los USUI, y eso le llama aquí el autor RI. Y aquí abajito no le voy a dedicar tiempo a explicar eso porque lo expliqué en la última clase, pero de hecho aquí está la justificación. Se demuestra que el logaritmo natural de estos USUI menos logaritmo natural de los USUI sigue una distribución exponencial de parámetro igual a 1. Estos RI. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el autor? Dice, mira, con esos RI, que no son más que menos el logaritmo natural de los USUI,
Ahora, ese menos, recuerde que eso es Usui como esa U mayúscula que se forma acá, esta U mayúscula es una uniforme en 0, 1. Todos estos Usui serían valores entre 0 y 1. Cuando tú tomes el logaritmo natural de un valor entre 0 y 1, eso te va a dar negativo, y a ponerle este signo negativo te da positivo. O sea, que estos RI son positivos, porque los Usui son valores entre 0 y 1 y el logaritmo natural vendría siendo un valor negativo. Al multiplicarlo por menos 1, te da positivo. Y esos RI, dice, tienen distribución exponencial de parámetros lambda igual 1. Listo. Entonces, ¿cómo? Bueno, lo que sigue aquí es eso, demostrar que eso efectivamente es una exponencial. Y ahora dice, bueno, ¿y entonces cómo armo la variable pivote? Pivote, fácil. La suma de los RI, que vendría siendo la suma de menos el logaritmo natural de los Usui. Pero recuerde que los Usui es la función esa de distribución evaluada en los XY. ¿Sí? Esa variable aleatoria, mire, QX, definida de esta forma, se demuestra que tiene distribución gamma de parámetros n y 1. Bueno, y eso es lo que el autor hace aquí. En el video que les voy a mandar el enlace por ahí, está la explicación. O sea, justifico esto, aunque está aquí, ¿sí? Está justificado aquí, pero si quiere ver más detalles de la explicación, usted puede revisar ese video. Listo. Hay una versión. Entonces, mire, lo que dice este resultado es siempre que tengas una población con una distribución continua, es posible hallar una función Q sub X de esa forma. ¿Sí? De esa forma. Y mire, tenemos la variable aleatoria, obviamente. Mire, va a depender de teta y de la muestra. ¿Sí? Y su distribución no depende de teta, porque depende simplemente del tamaño de la muestra. La distribución gamma de parámetro N1. ¿Listo? Entonces, efectivamente es una variable pivote. Bien, pero hay una versión que a mí me gusta más. Es esta. Es simplemente ponerle un menos 2 acá. Bueno, aquí lo que hace es sacar el menos, ¿sí? De la suma. O sea, factoriza menos 1 de la suma. Aquí, mire que es la misma fórmula. Mire que aquí está el menos, este menos se factoriza acá, es lo que hace, y multiplica por 2. ¿Listo? ¿Eso para qué? Bueno, para garantizar que la distribución ahora de esta nueva Q sub X ya no es gamma, sino que es chi cuadrado. Y ahí está la demostración y está la justificación también. Si quiere más detalles, puede revisar el otro video. Entonces, mire, ¿por qué yo uso siempre esta? Porque la distribución acá es una chi cuadrado que tiene 2 n grados de libertad y es más fácil desde el punto de vista computacional uno encontrar los percentiles de esta distribución. Es decir, es más fácil encontrar el A y el B. ¿Sí? Es la única diferencia, ¿no? Es más fácil encontrar a A y a B. Bueno, para mí es más fácil encontrar a A y a B usando esta versión. Con la distribución chi cuadrado, porque yo estoy más familiarizado con la distribución chi cuadrado que con la distribución gamma. Y entre otras cosas, la distribución chi cuadrado tiene un solo parámetro, la gamma tiene 2 parámetros. Entonces, yo uso siempre esta Q sub X. Entonces, lo que dice es, mire, usted siempre va a poder encontrar una variable pivote de esta forma, mediante esa transformación. Bien. Muchachos, yo creo que hasta ahí es la teoría de esto. Bueno, lo que sigue después es aplicar estas cosas a el caso donde la población es normal, que es mire, la sección esta, que esto ya lo evaluamos en el taller. ¿Sí? Lo evaluamos en el taller. Acá lo que está es el desarrollo de todos esos intervalos de confianza, tanto para la media como para la varianza, y para cociente de varianza y para diferencia de medias y para proporciones, bajo el supuesto de que, bueno, en el caso de proporciones no,
pero para la media y para la varianza y para cociente de varianza en el supuesto de que la población de donde se extrae la muestra tiene distribución normal. Eso lo evaluamos en el taller. Yo creo que si alguien no logró hacer el taller, me dice y yo se lo activo nuevamente si quiere. Si todos hicieron el taller, pues no hay problema. Lo que quiero ahora es, en lo que queda de la clase, es como hacer 2 ejemplitos que traigo aquí, ya resolví por ahí, para ilustrar todo esto que hemos visto, ¿sí? Para ilustrar todo lo que hemos visto. Entonces, mire, 2 ejercicios que traigo preparados por acá. Para ilustrar. Eso de estimación bayesiana no lo vamos a ver. Esperemos que de pronto usted tenga la fortuna de ver un curso de estadística bayesiana. Hace rato que no se dicta como electiva. Bueno, dentro de los ejercicios voy a hacer el 2, vea. De hecho, ya lo traigo resuelto ahí, se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar. Dice así. Si las variables aleatorias x1, x2 hasta xn constituyen una muestra aleatoria de una función con función de densidad se parece a la exponencial, pero ojo, no es la exponencial. Creo que le llaman la exponencial desplazada, algo así. Recuerde que la exponencial tiene algo así como teta aquí y aquí es x sobre teta. Acá el parámetro, bueno, el parámetro en ese caso, teta, no es un parámetro de escala, sino es un parámetro de localización. O sea, lo que hace eso es correr la distribución. Es como si tuvieras una exponencial de lambda igual 1 desplazada hacia donde lo diga teta. Es una exponencial en realidad desplazada. Dice, mire lo que me pide el ejercicio. Me hace una pregunta. ¿Es el intervalo aleatorio? Y ya te dan el intervalo. Mire, recuerde que en este libro, esta es una forma de simbolizar el mínimo de la muestra. El mínimo de la muestra. Dice, es el intervalo aleatorio mínimo de la muestra más 1 sobre n logaritmo natural de alfa, coma mínimo de la muestra, un intervalo confidencial del 1 menos alfa 100% para teta, ¿sí? Para este. Te hacen esa pregunta. Entonces, tenemos que responder sí o no. Pero para poder responder sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? ¿No? Sí o no, ¿y por qué? Bien, entonces mire, recordando entonces la definición de lo que es un intervalo de confianza, aquí tengo mi T1N y aquí tengo mi T2N. Hay 2 condiciones que deben cumplirse. Primera, que esto siempre sea menor que esto. Esa es la primera condición. La probabilidad de que T1 sea menor que T2 es igual a 1. Tenemos que tener seguro de que el límite inferior es menor que el límite superior. Recuerde que eso es importante porque como esto es aleatorio, ¿qué tal que de pronto con una muestra aleatoria esto resulte más grande que esto y el intervalo te quede cruzado? No puede ser. Entonces tenemos que garantizar esa primera condición. Y la otra condición que se debe tener es que la probabilidad de esto debe ser
1 menos alfa, y esa probabilidad no debe depender de teta. Perdón, probabilidad de que teta esté aquí. O sea, la probabilidad de que teta se encuentre entre estos dos valores, o sea, menor o igual que teta, menor o igual que esto, esa probabilidad sea 1 menos alfa. Esas dos condiciones hay que verificar. Si tú verificas esas dos condiciones, entonces responde sí. Sí es un intervalo de confianza al 1 menos alfa 100% para estimar a teta. Si alguna de esas dos condiciones no se cumple, entonces respuesta no es un intervalo. ¿Bien? Entonces, mire, yo lo desarrollé por acá para no perder mucho tiempo. Vamos a ver. Bueno, obviamente, lo primero que tenemos que tener, como los límites de confianza están en términos del mínimo de la muestra, entonces nosotros para calcular esa probabilidad de la parte 2, obviamente necesitamos la distribución del mínimo. Si tú no tienes la distribución del mínimo de la muestra, tú no puedes calcular esa probabilidad que está en términos del mínimo. Mire que está el mínimo más 1 sobre n logaritmo natural de alfa. Mire cómo es el límite inferior. El límite inferior es el mínimo más 1 sobre n logaritmo natural de alfa, y el límite superior es el mínimo. Entonces, para poder calcular esta probabilidad, yo necesito conocer la distribución del mínimo. ¿Sí? Y eso es lo primero que hago acá. Mire, entonces, bueno, perdón, no es lo primero que hago, es aquí. No, este no es. Este, aquí. Bueno, recuerde, cuando estábamos viendo distribuciones estadísticas de orden, vimos cómo se encuentra la distribución del mínimo y del máximo de la muestra. ¿Sí? Aquí se la recuerdo, mire. Si una variable, si una población tiene una distribución f sub x de x, y tú tomas el mínimo de la muestra el mínimo de una muestra aleatoria tomada de esa población, la distribución del mínimo de la muestra tiene esta forma. Mire, 1 menos la distribución original, eso elevado a la n. Esa es la distribución del mínimo. Recuerde, ¿por qué voy a hallar la distribución del mínimo? Porque para calcular la probabilidad de que el teta esté en ese intervalo, necesito la distribución del mínimo. Entonces, mire, para hallar la distribución del mínimo, yo necesito la función de distribución de la población original. La F mayúscula de la población. El problema me da es la F minúscula, o sea, el problema me da la densidad. Entonces yo voy a hallar la distribución. Entonces, mire, por definición, la distribución de la variable aleatoria X que representa la población es la integral desde menos infinito hasta X de F de T de T, de F sub X de T de T. ¿Sí? Pero como recuerde que por la forma como está definida la densidad, el X es, mejor dicho, en realidad esto es 0 antes de teta, 0 antes de teta, y después de teta vale esto. Un momentico.
Listo, mire. Entonces la función de densidad es esta, ¿no? Es para x después de teta vale esto, antes de teta vale cero. ¿Sí? Entonces por eso es que la integral aquí, desde menos infinito hasta x, se reduce a la integral desde teta hasta x. ¿Sí? O sea, es decir, aquí estoy considerando el hecho de que cuando x es mayor que teta. Si x es menor que teta, eso da cero, ¿no? Sí, cero. Si x es mayor que teta, es esta. La función de densidad es esta. ¿Listo? Eso es lo que me da ya el problema. Listo, mire. Un truquito aquí, un cambio de variable, Hago y igual a t menos teta, de y es igual a dt para calcular esa integral, y cambio los límites. Si t es igual a cero, entonces me da que y es cero, o sea, perdón, si t es teta, me da que y es cero, ponga teta aquí, este teta menos teta cero, y si x es t, pues me da y igual a x menos teta. Y entonces reescribo nuevamente la integral en términos ya de la transformación, del cambio de variable que hice. Este teta se convierte en cero, este x se convierte en x menos teta, y aquí me queda e a la menos y, porque esto lo hice y. Y note una cosa, así como está acá, para no seguirnos complicando la vida con esa integral, aunque no es difícil hacerla, para no complicarnos la vida con esa integral, recordamos que aquí lo que tenemos es una exponencial de parámetro 1. Mírelo, 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 mírelo. 1 sobre 1. O sea, ahí tenemos una exponencial. Esa que está aquí, esto que está aquí, es la función de densidad de una exponencial con parámetro lambda igual a 1. ¿Sí? Lambda igual a 1. Y aquí tengo la integral desde 0 hasta cierto valor de esa función de densidad. Por lo tanto, esto es la distribución de una exponencial de parámetro 1. ¿Sí? O sea, aquí tengo la función de distribución de una variable y, donde y es exponencial con lambda igual 1, evaluada en x menos teta. Y como yo conozco cómo es esa función, entonces eso es simplemente 1 menos e a la menos donde se está evaluando. 1 menos e a la menos lambda por el valor donde se está evaluando. Pero en este caso lambda es 1. Entonces ahí tenemos. O sea que la función de distribución de esa variable aleatoria que me está dando el problema, la función de distribución asociada a esta variable aleatoria, es precisamente esta. Bien. Entonces, muchachos, ya que tenemos la función de distribución de la población, entonces hallamos la función de distribución del mínimo. Entonces, recuerde, esto lo encuentra por allá en el capítulo 1, en la sección estadísticas de orden. Estadísticas de orden. Encuentra usted cómo es la distribución del mínimo. Ahí está la fórmula. ¿Listo? Entonces, lo que hago es reemplazar, mire, 1 menos 1 y la función de distribución de la población elevado a la n. Este 1 se va con este y me queda 1 menos e. Este 1 se va con este y me queda simplemente e a la menos x menos teta. Eso está elevado a la n. Aquí aplico propiedades de potencia y esto multiplica aquí el n, ¿no? Aquí está. ¿Listo? Mire, entonces la distribución del mínimo tiene esta forma: 1 menos e a la menos n x menos teta. ¿Sí? Para cuando, perdón, aquí no, aquí es y. Aquí no es x. Lo que pasa es que yo me la sé con x y me la sé con y. Aquí es y. Estoy usando y. Aquí es y. Aquí es y.
¿Eh? Aquí es Y, aquí es Y. Es que como me la sé con X y con Y. Bien, ahora sí. Bien, entonces muchachos, esta es la función de distribución del mínimo. Ojo, es la función de distribución del mínimo. Bien, listo. Dejemos un momentico ahí y vamos a mirar la primera condición. Recuerden, ¿cuál es la primera condición? La primera condición es que la variable T1, la estadística T1, el límite inferior del intervalo aleatorio, debe ser menor siempre que la variable T2. ¿Sí? Entonces, mire, aquí es sencillo. Recuerde que el lambda, que es el nivel de, el alfa, perdón, el alfa, que es el que te, 1 menos alfa te da el nivel de confianza, ese alfa es un valor menor que 1, porque recuerde que eso es una probabilidad, es un valor mayor que 0 o menor que 1. Entonces, el logaritmo natural de alfa es un valor menor que 0. Recuerde, la función logaritmo natural para valores menores que 1 es negativo. Ojo, la función logaritmo natural tiene esta forma, ¿eh? Y esto aquí es 1. O sea que para cualquier valor antes de 1, la función es negativa. ¿Ya? Recuerde eso. Entonces, por eso, al tomar logaritmo natural de alfa, cuando con alfa un valor menor que 1, sí, el logaritmo natural es menor que 0, obviamente. Es menor que 0. Y al multiplicar 1 sobre n por el logaritmo natural de alfa, obviamente te da menor que 0 porque n es negativo. Perdón, n es positivo. 1 sobre n sería positivo. Al multiplicar ambos miembros de una desigualdad por un número positivo, eso no nos cambia la desigualdad. Bien, entonces, súmale aquí a ambos lados, el mínimo. Y súmale acá más esto y súmale 0 más el mínimo. Y nota que se mantiene la desigualdad. O sea que el mínimo más 1 sobre n logaritmo natural de alfa siempre va a ser menor que el mínimo. La razón es que este es un valor menor que 0, ¿no? O sea, si tú coges al mínimo, o sea, lo que es justificado es que esto es un valor menor que 0. Si tú tomas al mínimo y le sumas un valor menor que 0, entonces eso te va a dar menor que él. Como esto es un valor menor que 0, lo estás achicando, siempre. Y eso es cierto siempre. ¿Sí? Entonces, eso, y esta es la T1 y esta es la T2. O sea que hemos demostrado que T1 siempre es menor que T2. ¿Sí? T1 es siempre menor que T2. Esa es la primera condición. O sea que ahí hemos verificado que se cumple la primera condición de la definición, que el límite inferior del intervalo siempre sea más pequeño que el límite superior. Bien, vamos para la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Esta. Necesitamos verificar que la probabilidad de que el parámetro que quiero estimar esté entre esas dos estadísticas, entre T1 y T2, sea 1 menos alfa y además, o sea, sea 1 menos alfa, pero sobre todo que esa probabilidad no dependa de teta. No dependa de teta. ¿Listo? Entonces, y para esto era que necesitaba la distribución. Ojo, para esto era que necesitaba la distribución, para esta parte que viene aquí. O sea, porque aquí voy a calcular probabilidad teniendo en cuenta el mínimo, entonces necesito la distribución del mínimo. Entonces, mire, aquí parto de esta probabilidad, lo que hago aquí es empezar a hacer transformaciones. Ahora es como al contrario del método de la variable pivote. Aquí toca poner a la variable en el centro. Poner a la variable en el centro. Lo que estoy haciendo es eso. Mire, voy a restar a cada lado el mínimo. Resto el mínimo aquí, resto el mínimo aquí, resto el mínimo aquí. Desaparece el mínimo de aquí, desaparece el mínimo de acá y aparece aquí. Como teta menos el mínimo. ¿Sí? Acá como es mínimo menos mínimo, 0. Y acá este se va con este y me queda esta cantidad.
Listo. Ahora voy a quitar este teta de acá. Para eso voy a restar teta a cada lado. Resto teta aquí y resto teta aquí. Entonces me queda 1 sobre n, logaritmo natural de alfa, menos teta, menos el mínimo. Ojo, tiene signo negativo porque recuerde que restamos el mínimo. Y aquí resto teta. 0 menos teta da menos teta. Listo. Ahora quito ese signo negativo de aquí, multiplicando por menos 1. Pero recuerde, si multiplico una desigualdad por menos 1, la desigualdad cambia de sentido. Entonces acá nos queda esto cambiado de signo, ¿vea? Teta menos logaritmo de 1 menos 1 sobre n, logaritmo natural de alfa, mayor que, cambia el signo, mayor que, cambia el signo. Listo. Uno no acostumbra a tener las desigualdades así, sino que este va acá, este queda en el centro y este va acá. Cambia y cambiamos los. Entonces, mire, así queda. Listo. Ah, recuerde, para esto era que necesitamos la distribución del mínimo. Para calcular esta probabilidad es sencillo. Si tú tienes la distribución de la variable aleatoria, entonces esta probabilidad se calcula como la distribución evaluada aquí menos la distribución evaluada acá. ¿Sí? Ojo, ¿qué estoy haciendo ahí? Es la probabilidad de que una variable esté entre A y B. Si conoces la distribución de la variable, eso es la distribución de la variable en B menos la distribución de la variable en A. Eso es lo que hago ahí. Mire, entonces esta es la distribución del mínimo evaluada en el superior menos la distribución del mínimo evaluada en el inferior. Ahora, la distribución del mínimo en el superior, recuerde que ya la hallamos, esta la hallamos allá, fue lo primero que hice, allá la distribución del mínimo. Entonces, esto es 1 menos e a la menos x menos teta. Mire que aquí se va el teta con el teta y con eso garantizo que no depende de teta. Sí, porque mire que queda aquí en esta parte, este teta se va con este y me queda este entre aquí, este más aquí, menos por menos da más, y me queda 1 menos e a la logaritmo natural de alfa. ¿Queda qué? 1 menos e a la logaritmo natural de alfa, menos esto evaluado en teta. Mire que aquí, teta con teta se va, al reemplazar en la distribución que ayer, hace un rato, recuerde que la distribución que ayer fue que la distribución del mínimo es 1 menos e a la menos n x menos teta, pero como en este caso estoy evaluando el mismo teta, entonces sería teta menos teta que nos da 0 y e a la 0, recuerde que es 1, 1 menos 1 da 0, o sea que esta parte nos da 0 y simplemente nos queda esta parte aquí que nos da 1 menos e a la logaritmo natural de alfa, pero recuerde que e a la logaritmo natural de e elevado a la logaritmo natural de x es x. O sea que esto aquí es alfa y mire que efectivamente esto me da 1 menos alfa que no depende de teta. No depende de teta. Es decir, teta no está por ningún lado aquí. ¿Sí? Y es 1 menos alfa. Por lo tanto, se cumple la segunda condición. Que la probabilidad de que el teta que quiero estimar esté entre esos dos valores está... esa probabilidad es 1 menos alfa y no depende de teta. De pronto aquí chévere porque nos queda enseguida 1 menos alfa, pero no necesariamente tiene que quedarnos 1 menos alfa, tiene que quedarnos algo acá que no dependa de teta y que sea obviamente una probabilidad válida y que uno pueda manipularla para darle el valor que uno quiere, del 95, del 99, del valor que sea. Lo fundamental acá es que esta probabilidad que queda acá no dependa del parámetro que se está tratando de estimar. Bueno, muchachos, mire, ya esto se fue rapidito, mano. Ya faltan apenas 12 minutos. Tenía otro ejercicio por aquí, lo tengo resuelto acá, que es el ejercicio 18, que es un ejercicio donde aplico la
la cuestión de la variable pivote, a hallar un intervalo de confianza usando la variable pivote general. Se los dejo ahí y les voy a regalar este PDF donde tengo esos dos ejercicios resueltos para que usted lo estudie, ¿sí? Para que usted lo estudie. Y bueno, ¿cómo quedamos? Entiendo que esta semana no se puede hacer parciales, entonces vamos a respetar eso. El viernes tenemos clase, pero a mí me gustaría el viernes ya empezar con el capítulo 4, que es el capítulo de pruebas de hipótesis. A menos que usted tenga alguna duda, alguna cosa que queramos discutir de esto, la idea es empezar el capítulo 4, que sería el último capítulo del curso, capítulo 4, que tiene que ver con pruebas de hipótesis. Entonces, ¿dónde está mi secre? Mi secre. Desde que empezó el panel, no la he visto más, mi secre. Está perdida. Un poquito, profe. Bueno, mire, secre, te voy a mandar este archivo donde está ese ejercicio que acabo de resolver y otro que está resuelto ahí. 2 ejercicios nuevos, resueltos. Y te voy a mandar el enlace a este video que estoy grabando ahora mismo. Y te voy a mandar los enlaces a 2 videos más de las clases anteriores. Para que ya con ese material y resolviendo los ejercicios del capítulo 3, la mayoría de esos ejercicios del capítulo 3 son trabajables. Ustedes lo pueden trabajar sin problema. Entonces, practiquen con los ejercicios del capítulo 3 y revisen los 3 videos que le voy a mandar y revisen estos ejercicios y con eso preparan el examen que sería el próximo lunes. Profe, ¿cuándo va a dar la nota de quiz? Tengo que ponerme en eso. Lo que pasa es que como había un punto que tengo que calificarlo manualmente, no lo he hecho, pero yo creo que de aquí al viernes les tengo eso. Ah, ok. Gracias. Profe, una pregunta. Sí. Profe, si usted va a volver a editar el taller, ¿qué día lo va a hacer? No, si hay alguien que necesita hacerlo, yo se lo activo ya. Recuerde que el taller son 3 intentos, máxima nota de los 3 intentos. Los que todavía quieran hacer otro intento, quieran mejorar su nota, pueden hacerlo. Simplemente díganme. Si todos lo hicieron, ya... Sí, porque yo no lo he hecho. Bueno, entonces yo se lo activo. De una. Vamos a activarse lo que le dure toda esta semana. Vale, profe, gracias. Bien. Listo. Muchas gracias por su atención. Feliz día. Igualmente, profesor. Muchas, profe, gracias. Bueno, Feliz festivo mañana. Igual. Bueno.